Hola Rubén, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí otra vez contigo, Martín. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo un sábado. Seguro que en la semana estuviste súper atareado, ¿no? Con estas semanas movidas de la bolsa y bueno, que estés acá un sábado para nosotros es muy importante y te agradecemos mucho por eso. Sí, la verdad que estamos viviendo días, te diría que decisivos, pero bueno, esta semana fue quizás un bálsamo después de lo que veníamos viendo las previas con toda esta negociación de la deuda, la oferta, la contraoferta, la lucha con los bonistas, el tema del COVID. Y esta semana fue un poco, nada, de relajamiento, ¿no? Y de mercado rebotando con fuerza y dejando abierta la posibilidad de que, bueno, no es el fin del mundo, que vos leías los diarios o los títulos de los diarios hace 10 días y había que salir corriendo, comprar dólares y estar parado ahí y a ver qué pasaba. Y esta semana mostró una cara completamente diferente y bueno, y hay algunas expectativas razonables de que ojalá Dios quiera que la cosa termine mejor. Sí, lo vemos muy parecido, estuvimos viendo, reflexionando en el mismo sentido de lo que acabas de decir, con la gente de Clave Bursátil durante esta semana, y la verdad ver que vos pensás de esta manera nos reconforta porque vemos que tenemos coincidencias y probablemente entonces, bueno, debemos ir un poco por el camino correcto con toda la experiencia que vos tenés. Ya te voy a preguntar por este tema de la reestructuración y esta semana, pero quisiera rebobinar un montón para atrás y sacarme un montón de dudas que tengo sobre vos, aunque te conozco antes que vos me conozcas a mí por ver tus informes, tus videos y ser como un fan, digamos. Te quisiera preguntar, ¿vos dónde naciste? ¿Sos de Buenos Aires? Sí, sí, soy de Capital. Nací acá en Capital Federal hace muchos años. Bueno, bien Soy porteño del entonces. 54, soy del 54, así que imagínate. Wow. Bueno, igual mirá, te cuento que las personas que estuvieron participando en este ciclo de entrevistas, primero tuvimos a Jorge Fedio, después tuvimos a Pancho Mancuso, después tuvimos a Claudio Suchovicki y ahora vos. Entonces, no te sientas que el 54 es muy antiguo, porque me parece que en ese ranking no venís tan antiguo. Bueno, con los tres, por distintas razones, trabajamos profesionalmente. Así que, no, a ver, yo creo que el tema de los años, nada, lo sentís obviamente en el cuerpo, pero creo que tengo el mismo entusiasmo que tenía hace bastante tiempo atrás, o por lo menos cuando comencé. Y sabes que es como cuando vos vas empezando a entender cómo funciona esto, cómo es el mundo de los mercados. Es como que las enormes fluctuaciones, Argentina es un enorme campo de entrenamiento. Si vos sobrevivís a las cosas que pasan en Argentina, te la puede decir cualquiera que está no solamente trabajando en mercados, sino en la actividad económica. Creo que tenés un curso de sobrevivencia para muchas cosas. Por eso en muchos lugares los buscan a los argentinos, pero digamos, cuando vos entendés un poco lo que sucede, ya las cosas no te pegan de la misma manera. Algunos lo llaman experiencia esto, pero no es necesariamente que tenés que tener vos muchos años de edad, sino a ver, Argentina te da la posibilidad de pasar por todas las experiencias en periodos muy cortos. Lamentablemente, lo que no mejora es que a veces pareciera que los que tienen que tomar decisiones en serio no tienen esa experiencia y por eso siempre vemos cosas repetitivas. El ver cosas repetitivas, cuando vos ya las viviste, me imagino que a pesar de que tenés unos cuantos años menos que yo, ya habrás visto cosas repetitivas y vos decís otra vez esto. Y quizás la bronca que tenemos, los que tenemos un poco más de años, es que siempre esperamos que la cosa sea alguna vez distinta, para bien, porque en mi caso yo ya tengo hijos, tengo un nieto, ustedes, salvo que estén pensando en irse del país, pero si quieren a su país, y quieren desarrollarse en este país, todos queremos que las cosas sean mejores y que cambien y que se hagan las cosas bien. Y más allá del gobierno de turno, porque esto lo vimos con distintos gobiernos, vos ves que las cosas se repiten, se repiten, se repiten. Y en lo que es nuestro mercado de capitales, siempre digo lo mismo. Hemos mejorado muchísimo porque la tecnología ha hecho que se mejoren muchísimas cosas,
pero vos lo ves en el tamaño, es decir, en la enorme asignatura pendiente. Vos ves el tamaño del mercado de capitales de Argentina. Yo tengo un cuadrito que muestro en los cursos con la capitalización bursátil, y cuando vos ves el tamaño del mercado de capitales de otros países, ya no es un tema de ideología, porque China tiene un enorme mercado de capitales, no es solamente Estados Unidos, y Argentina no existe. Entonces, cuando ves eso decís, esto es un desastre, pero también es una enorme oportunidad. Quizás eso, bueno, en mi caso, es lo que me hace tratar de difundir desde mi granito de arena todo lo que pasa acá, porque cuanto más conozcamos lo que es el mercado de capitales, lo importante que tiene, no por un sesgo de, mirá, nosotros trabajamos en esto, por la importancia que realmente tiene para el desarrollo del país. No hay un mercado de capitales, no hay un país que crezca sin un mercado de capitales fuertes. Esto está probado, esto funciona en otras partes del mundo. Y la verdad que tenemos un enorme desafío, que alguna vez algún gobierno se dé cuenta de esto. Fíjate que es una asignatura pendiente que hay, y que esto florezca. Bueno, en ese momento vamos a estar hablando de otra cosa, y tal vez a vos te toque, Martín, ver ese crecimiento que ojalá alguna vez se dé. La verdad que hace mucho que lo estamos esperando. A mí me gusta lo que hago. El día que no sienta la pasión por lo que hago, estaré trabajando de otra cosa, pero siempre creo que lo que hay detrás de todo esto, como la zanahoria, es alguna vez tiene que darse, alguna vez tiene que darse, el no bajar los brazos. Percibo esa sensación, ese sentimiento en los inversores y en mi corta vida bursátil. Y lo que vos decís de que el mercado chico es una gran oportunidad, bueno, es algo que lo dijo un gran operador que es Pancho Mancuso en una de las entrevistas de este ciclo. Acá les voy a dejar a todos los que están mirando el video el link para que puedan entrar a la entrevista de Mancuso y lo vean. Pero bueno, volviendo a esto de rebobinar la historia, y como vos sos parte de la historia de la bolsa de Argentina, también como los otros referentes que acabamos de mencionar. Entonces, quisiera preguntarte primero, aparte de ahora que ya sabemos que también sos porteño, como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿cómo fue que vos llegaste a la bolsa? No sé, desde que terminaste el colegio, o cuándo te interesaste y cómo terminaste dentro de la bolsa. Mira, a ver, yo estudié ciencias económicas, en realidad hice muchas cosas, porque a mí me gustaba las ciencias naturales. Yo estudié la licenciatura en física, ahí estaba el tema matemática, pero también me gustaba la parte social. Entonces, yo estudié en el Carlos Pellegrini, cuando el Carlos Pellegrini era uno de los 3 colegios, bueno, creo que todavía lo sigue siendo, pero hoy es muy diferente de lo que era en aquella época. Era el Pellegrini, el Buenos Aires y el Otto Kraus. Y cuando terminaba ahí tenía la posibilidad de entrar directamente sin examen de ingreso, que en ese momento se daba en la Universidad de Buenos Aires, que es donde finalmente estudié. Pero a mí me gustaba, digamos, tenía la formación ya estaba predestinado para seguir ciencias económicas, pero a mí me gustaba la física y me gustaba la filosofía. ¿Y qué hice? Me anoté en ciencias naturales y me anoté en filosofía y letras. Y empecé a estudiar las dos cosas. Estudié la carrera de sociología y la carrera de física. Vos me decís, ¿qué tendrá que ver? No lo sé, pero me gustaba eso. Vino la dictadura militar, la Facultad de Filosofía y Letras se cerró. Tengo muchos compañeros que tenían aquel entonces que desaparecieron, de la época que me tocó vivir. Y en ciencias naturales se empezó a cerrar mucho la importación de libros, y yo ya tenía que empezar a trabajar y no podía seguir estudiando. Fíjate que tenía casi un cuarto de la carrera hecha en cada una de las dos universidades, y dije, ¿y ahora qué hago? Dije, bueno, no me queda otra. Empecé a trabajar porque tenía que trabajar. En mi casa éramos de una familia no acomodada, y dije, bueno, está bien, voy a hacer lo que tenía que haber hecho desde el comienzo, quizás contra mi voluntad, y estudié la carrera de contador. Claro, me resultó muy fácil hacer la carrera de contador porque me dieron muchas equivalencias, y siempre digo que ciencias naturales es una carrera que equivale a 4 o 5 de la carrera de contador público. Y eso, bueno, me dio la formación, empecé a trabajar con eso. Yo ya trabajaba, en ese momento trabajé en la que era Entel, después pasé a YPF, y trabajando en la contaduría de YPF un día me ofrecen, yo estaba promediando la carrera, ya casi cerca de terminar, trabajar en una compañía financiera. El dueño de esa compañía financiera era alguien que tenía un holding empresario, que tenía empresas de campo y que además era agente de bolsa. Era José Brea, o Brea y compañía, que en ese momento
En aquellos años, estoy hablando de fines de los 80, estaban dentro de los 4 o 5 más grandes extrabursátiles de la Argentina. Un buen día, el contador de una de las empresas de Brea me ofrece ir a trabajar para la compañía agropecuaria. Y a mí siempre me gustó el tema del campo. Y le dije que sí, me fui de la financiera y empecé a trabajar en esa compañía agropecuaria. Claro, en el medio de todo esto, Argentina vivía épocas de hiperinflación, de problemas de precios, bueno, como siempre, pero en ese momento estaban un poco más exacerbadas. Y yo me acuerdo, me había pasado muy poquito antes de eso, como todo muchacho, y por ahí muchos nos estén escuchando, o chicos que están empezando, yo quería comprarme un autito, me había metido en un plan de ahorro, en muy poco tiempo con la inflación o con la hiper que había, ya no lo podía pagar más. Y lo tuve que vender porque ya no lo podía pagar. Y hablando con esto, con la gente de personal de donde estaba, me dice, ¿por qué no probás con la bolsa? Ese fue el que me metió el germen. Y digo, ¿y eso qué es? Mirá, acá en el piso de abajo está la gente de bolsa, qué sé yo. Era la gente de bolsa de Bray Company. Estábamos ahí en la calle Corrientes al 300, a la vuelta de la bolsa, y me empecé a familiarizar con eso. Obviamente me ayudaba bastante lo que iba viendo en la facultad. A los mediodías me iba hasta el recinto y veía cómo se operaba en vivo. Y en aquel momento, bueno, lo que hoy parece una película en blanco y negro, pero recuerdo eso. La gente que se agolpaba para ver cómo operaban los agentes de bolsa. Primero me entusiasmó, me dijeron, mira, acá puedes defender mejor tu dinero. Bueno, empecé a analizar, a estudiar un poco el tema, y ahí me tiré a hacer mis primeras inversiones. Y te cuento que no me fue bien, porque me acuerdo que teniendo 26 años, compró mi primera acción. Justo me acuerdo que me había casado en ese momento, me voy de luna de miel. La primera acción que compré aconsejado, en ese momento fue mal aconsejado, fue Sacetru. Sacetru, que estaba en un proceso de suscripción de acciones. Cuando volví no cotizaba más. No, No cotizaba más. Esos son los momentos, yo creo que todos los momentos de a veces de la vida de los inversores pasan cosas así. Es un momento donde vos decís, nada, esto no sirve, no es para mí, estos tipos es un desastre, nada. O es cuando decís, ¿para qué pasó? ¿Cómo es la película? Y ahí me empecé a meter más en serio, lo empecé a tomar de otra manera. Tuve la oportunidad de ingresar a la sociedad de bolsa para trabajar en contaduría, y ahí empecé a analizar. Recordá que yo estudié la carrera de contador, empecé a mirar balances, empecé a analizar balances. En ese momento no se hacía mucho de estas cosas. Empecé a hacer comentarios. Después, muchas de las cosas que yo veía a la gente que trabajaba en la sociedad de bolsa les servía. Un día me ofrecieron ser operador, ya estamos hablando de los primeros años del 90, y en 1992 di el examen como operador, y desde ese momento hasta hoy sigo siendo operador del mercado, con todas las cosas que pasan ahí. Empezó, fue una cosa, es como mirar el partido desde la tribuna y verlo desde adentro. Entonces yo tenía que ir analista y que asumir ser operador. El hecho de ser operador te da una cierta adrenalina distinta, aunque hoy se hace todo a través de computadoras. Uno cree escuchar a veces los sonidos que había en el viejo recinto de operaciones. Conocí gente increíble. Bueno, mi amigo Suchovicki, nos conocimos operando en el recinto de operaciones, y tantas otras personas, excelentes personas, que bueno, se ha perdido un poco el comentario entre los que están operando. Hoy es una máquina, un libro de órdenes donde vos ves las ofertas, las demandas, ese contacto personal que daba el recinto, que servía un poco para ver la opinión de los demás. Te dabas una idea de contexto. Obviamente era un mercado muchísimo más chico. Yo entiendo que hoy con todas las posibilidades que brinda y la cantidad de gente que puede acceder al sistema ingresando órdenes, deberíamos de tener un sistema muchísimo más grande del que tenemos, pero esto hizo que la bolsa creciera incluso a nivel federal, ¿no? Porque hoy te pueden estar operando desde, ya no en un lugar físico como era el recinto de 25 de Mayo y Sarmiento, sino remotamente desde las oficinas, incluso de lugares geográficamente fuera de la capital federal. Pero aquel momento fue un momento único. Vos de repente estabas en un día
por ejemplo, donde no pasaba nada y vos veías, estaban las butacas en el recinto y cuando no pasaba nada estaban en el piso de operaciones los operadores hablando entre ellos y muchos en las butacas, algunos leyendo el diario, hablando por teléfono. Y de repente vos estabas en una conversación por ahí hablando del partido del domingo y de repente sentías un murmullo, viste, que empezaba increyendo, es como la ola que viene, y de repente venía una horda con un orden, algo pasó. Y esas cosas a veces, bueno, obviamente en una computadora no lo ves, pero es como cuando hoy ves que aparece un flash o una noticia en Google o en Bloomberg o en Reuters o alguien habló, bueno, en otra época, otra cosa, eso pasaba. Y bueno, eso son recuerdos de otro tiempo, de otro momento. Quizás había hasta más camaradería, a veces hoy es todo un poco más frío, es todo más tecnológico, pero yo lo que veo muchas veces, el que está fuera del sistema cree que pasan cosas que muchas veces he leído comentarios de cosas que no pasan. Obviamente esto es mucho más transparente que aquello. La tecnología hace que todas las operaciones obviamente están concertadas, están registradas, pero por ejemplo, si vos como operador hoy te equivocaste y metiste mal los dedos en la computadora, cosa que humanamente puede pasar, hoy es mucho más complicado. Antes se solucionaba en esas cosas. Ahora cada vez es mucho más difícil. Y no pasa solamente en nuestro país. Hubo casos, ya después con el tiempo, donde hemos visto errores así de por meter mal los números y en la bolsa de Japón, en Estados Unidos, hemos visto cosas complicadas. Alguna vez alguien tendría que escribir un libro, qué pasaría un día que fallen las computadoras, porque la verdad es que en algún punto estamos a merced de que errores de ese tipo, por más que se toman muchísimos recaudos, puedan llegar a suceder. Pero bueno, me estoy yendo de tema y no era lo que vos me estabas preguntando, pero te hice ahí un repaso desde la prehistoria, más o menos. Sí, la verdad que un montón de datos súper interesantes de tus inicios que no, yo por lo menos, bueno, no tenía ni idea. Sabía que eras contador porque lo vi en alguna reseña o una descripción tuya en internet, pero bueno, obviamente no sabía que trabajabas en YPF, en la parte contable. Eso ya empieza, para todos nosotros los bolseros, ya nos empezamos a hacer una historia mucho más clara de dónde Era venís. otra, era otro YPF. Estoy hablando Sí. lo de YPF fue en 1979. Fíjate cuánto agua pasó bajo el puente. Trabajé en una compañía financiera y después todo el tiempo trabajando en agentes de bolsa. En realidad yo tuve muchos años trabajando con el mismo agente de bolsa hasta fines de la década de los 90. Y vos fíjate que me tocó vivir, hacía poquito que estaba en el mercado, y el debut fue el Plan Bonex. O sea, Ah, hay justo. cada cosa que yo te puedo contar, podríamos estar horas hablando. Y por eso que decía al principio, hay cosas que son repetitivas. Hay momentos que vos ves características similares de otros eventos que vos decías, esto no puede pasar nunca más. Y realmente cuando tuvimos, ¿te acordás la caída de las PASO en agosto del año pasado? Bueno, esa caída de un día para el otro fue muy similar al día después, estoy hablando de los precios, ¿no? Porque el origen fue una cuestión totalmente distinta. Fue un impacto parecido al primer día que se abrió el mercado después del Plan Bonex, que curiosamente había sido un anuncio de Herman González el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de Increíble. 1989. Cuando abre en enero la bolsa hace un menos 50, que después se recuperó. Wow. Y acá fue el día después de las PASO, pero bueno, era otra cosa. Era quizás, si vos miras la macro, era bastante parecido a algunas cosas que podemos estar viendo hoy sin que tengamos que tener o vamos a terminar de esa manera. Una emisión muy grande de dinero, de evaluación muy grande, era otra cosa. Después, del otro lado, la convertibilidad. La convertibilidad fue quizás una época de esplendor y fue cuando empezamos a ver, y esto por ahí al que está escuchando le puede servir, porque ya creo que pueden pasar, no solamente las cosas malas se repiten, sino también cosas buenas. Después que tenés una caída a pique, como tuvimos en el 2001, como tuvimos en el 2008, después vienen rebotes de gran envergadura, porque eso también está. El problema es que vos no sabés dónde termina una cosa y dónde termina la otra,
Y a diferencia de lo que pasa cuando tenés una oferta en un supermercado, y vos te dicen, mirá, podés ir a comprar y lo comprás al 30% de lo que vale. Y la gente se mata por ir a comprar. En la bolsa, cuando tenés la super oferta, van todos a vender, no van a comprar. Esas cosas al principio te generan temor, porque claro, vos estás poniendo tu dinero, estás poniendo tus ahorros y ves que se te evaporan y no estás viendo la oportunidad. Por eso es que siempre uno tiene que hacerse un plan. El plan depende del inversor, depende de la edad que tiene, depende de los fondos que tiene. Digamos, es toda una cosa que no se puede decir en 2 palabras, pero digamos, hay que adaptarlo a cada uno. Pero yendo a aquellos momentos, en los principios de los 90, me tocó ver una cosa que creo que es irrepetible en cuanto a la manera, pero que sí se va a volver a repetir y probablemente estemos cerca de que pueda pasar algo parecido, que fue cuando empezaron a venir los inversores extranjeros a nuestro país. Pero ¿sabes qué? En aquel momento los veíamos en vivo y en directo, porque como no estaba la operación a través de terminales, los ADR todavía no existían, tenían que venir a comprar acá, tenían que venir a comprar al recinto de operaciones y entraban al recinto y aparecían firmas Merrill Lynch, MBA, qué sé yo, un montón extranjeras que mandaban sus operadores al piso y cuando venían, claro, vos lo ves, estaban operando contra los locales que estábamos allí, se llevaban todo puesto. Y cuando compraban y compraban, cosas que nunca habíamos visto, ni habían visto aquellos que estaban en la bolsa de muchos años. Fue el principio de un cambio enorme. Y allí, como mercado, cometimos el primer error, que es exportar nuestro mercado. Exportamos nuestro mercado y se empezó a operar mucho más. De hecho, hoy lo vemos, se operan mucho más las acciones argentinas en Estados Unidos que en nuestro propio país. Si uno mira el volumen de los ADR, bueno, eso tuvo su origen en aquella época. Venían las privatizaciones, bueno, cuando empezaron a ingresar básicamente los americanos, ahí empezó un flujo de fondos muy importantes y ahí, más que fundamentos, había que empezar a mirar flujos de fondos. No sé si alguna vez, bueno, tal vez Claudio lo nombró, pero si alguna vez tenés que buscar a alguien para hacerle una nota, te sugiero a Augusto Darget, que fue en algún momento jefe de Claudio y él manejaba la casa en aquel momento del ABN AMRO, que él hablaba, hay que mirar el flujo de fondos, el flujo de fondos, el flujo de fondos, digamos, gente muy valiosa que sabe mucho de mercado. Y ese flujo de fondos nos marcaba a veces cuando teníamos esos movimientos violentos de mercado y el Merval pasó de 65 puntos a 900 el 2 de junio de 1992. Fíjate cómo quedé marcado. Y los 900, como estábamos en el 1 a 1, eran $900. Tuvimos que llegar hasta el 2011 para llegar a los $900 y romperlos. Hoy estamos en 400. Uf. ¿Está bien? Yo sé que si me pongo a hablar de mercado terminamos mañana. Esto forma parte de... Pero cuando uno saca el árbol que tiene enfrente y empieza a mirar el bosque, yo estudio, ¿sabes para qué? Para perderle el miedo. Porque si yo me pongo a comprar porque me dijeron, porque nada, cuando yo sé que compré algo, imagínense, a vos te cuesta mucho ganar el dinero. Probablemente muchos que nos puedan estar viendo, lo que están ahorrando es una parte que dejaron de consumir de algo por lo que trabajaron duramente. Entonces, cuando lo van a invertir, por lo menos tienen que hacer un trabajo de campo. A ver, ¿en dónde lo voy a poner? Yo no soy un gran empresario que me puedo comprar una empresa, pero trabaja como si fueras un gran empresario. Estudiala dentro de tus posibilidades y preocupate de ver dónde te quedarías tranquilo. Los mejores negocios que he hecho en bolsa era usando la lógica. En algún momento recuerdo, y hay muchos gestores de fondos que después leí que hacían lo mismo, y yo no lo sabía. En un verano, ya no me acuerdo de qué año, estoy hablando de esa época, del 90, cuando empezaban los teléfonos celulares, decía, qué bueno, ¿cuánta guita va a ganar esta compañía? Todo el mundo con los teléfonos celulares. Me acuerdo un verano con mis hijos chicos en aquel momento. No podías hablar. Bueno, hoy tampoco, pero en ese momento empezaba y era una euforia. Le digo, pero la guita que va a ganar esta compañía. Digo, pero un momento, yo puedo ser socio de esta compañía. Comprando acciones en el mercado de esta compañía, soy minoritariamente socio de esta empresa. Mucha gente, sin saber demasiado de bolsa, pero utilizando esta lógica de decir, este es un buen negocio. Los que trabajen en este sector van a ganar mucho dinero porque se están dando las condiciones
macro y micro para que este sector sea favorecido por distintas razones. En todas las épocas hubo un sector o una empresa que se pudiera beneficiar. Así como ahora, sacando la distancia, estoy en 2020, época del COVID, las empresas de tecnología estuvieron bastante mejor que las otras, porque la gente la seguía utilizando. El consumo masivo, la gente siguió comiendo, bueno, esos balances vinieron mejores que los otros. Ese tipo de razonamiento, de lógica, sin necesidad de ser un especialista en las ciencias económicas, ni ser un contador, te permiten a veces tomar conclusiones y decir, a ver, ¿qué tengo en el mercado? ¿Cómo puedo ser yo partícipe de un poquito de este negocio? Bueno, así empezamos, así nos enseñaron a razonar. Y en aquel momento me acuerdo que había comprado acciones de Telecom que recién salían a cotizar al mercado en 4 pesos y moneditas. Y terminó siendo un muy buen negocio durante bastante tiempo. Si te empiezo a contar todas las crisis, nada, vamos a terminar a las 10 de la noche. Pero lo que quiero contarte, para cerrar un poco esto, es, así como vinieron los inversores del exterior a comprar a Argentina, y la explosión fue muy grande, y llevaron al mercado ahí, cuando se van también generan una caída de mercados importante. Una de las mejores noticias que hoy tenemos, más allá de lo que pueda pasar en nuestro país, es que Argentina está claramente desinvertido, porque se fueron de Argentina, se fueron hace tiempo. Vos mirás los volúmenes de nuestro mercado, nos llamó la atención el martes o miércoles que se hicieron 3.000 millones. Yo ahí en nuestro espacio en Instagram titulé ese día un elefante entrando en un bazar, porque ahí dije piedra libre, acá hay alguien que está comprando, y ahí empezamos a ver volúmenes un poco crecientes. Más que los precios, el verdadero barómetro de la bolsa es el volumen de negocios. Ahí es donde vemos, acá está pasando algo, para bien o para mal, o porque sube o porque se están yendo, y están desinvertidos en Argentina. Y si se, ojalá Dios quiera, se soluciona el tema de la deuda, por supuesto que hay mucho para arreglar, esa desinversión va a ser de que alguien ponga una moneda en Argentina. Y esto no existimos, no somos ni siquiera un puntito en el mapa de capitalización bursátil, puede hacer que tengamos un efecto parecido al que nosotros vivimos en aquel momento, que vivimos después de algunas otras crisis recurrentes. Así que esa es mi esperanza, más allá que mi deseo, pero esto no pasa a menudo. No tenemos, gracias a Dios, una crisis tan importante como esta, aunque más seguida de lo que deberíamos de tenerlo. Pero bueno, hoy estamos en esa situación y tal vez si las cosas salen bien, si las cosas salen bien, vuelva a suceder otra vez una historia similar. De los últimos párrafos que acabas de decir, empiezo a unir un montón de cosas que también han nombrado otros referentes que hablaron con nosotros acá en Clave Bursátil. Por ejemplo, cuando decías que cuando la gente va al supermercado y se amontona para comprar una oferta en 30% de descuento, y en la bolsa, cuando está el 30% de descuento, venden en vez de comprar, yo creo que es lo mismo que dice Jorge Fedio, por ejemplo, con la papa está en el piso. Quieren Claro. tratar de transmitir el mismo concepto, pero por ahí él lo dice desde el punto de vista del análisis técnico, pero es como el mismo concepto. Y viste, todos le dicen, no, te vas a fundir, vos sí, que comprá ahora y te vas a fundir. Son todos esos que están vendiendo en el medio del pánico. Pero bueno, yo entiendo que hace falta mucha experiencia y maduración y templanza como inversor u operador y haber visto otras crisis para tener, digamos, la fortaleza de comprar en esos momentos de velas rojas que todo el mundo tiene miedo. Pero ya viendo la diferencia entre el mismo concepto dicho por vos o dicho por Jorge Fedio y la historia que vos contás de cómo empezaste de contador, me gustaría preguntarte si tu principal arma para el análisis es el análisis fundamental. Sí, sin duda. Por aquella razón, imagínate que recibís, no sé, una indemnización, una herencia, una masa de guita y la querés invertir en un negocio. Recuerdo la década del 90 con las privatizaciones, había mucha gente que estaba en ese cuadro de situación. ¿Y qué hicieron muchos argentinos? La típica fue el taxi o el maxi kiosco. Pero ponele, para llevarlo, me viene a la cabeza eso. Alguien que quiere ponerse a un negocio de algo, va a empezar a analizar qué posibilidades tengo, cuánto puedo poner, cuánto puedo ganar, con qué margen de rentabilidad trabajo, en qué zona voy a estar. Bueno, el análisis fundamental, básicamente, lo que trata de ver es
cómo puede funcionar un negocio, márgenes de rentabilidad, cuánto puede valer. Hay una regla de oro que aparte tiene cierta lógica, es las empresas valen por lo que ganan. Este es un principio general que hay. Entonces, a mí lo que me deja más tranquilo es buscar empresas sólidas, empresas que en lo posible yo pueda analizarlas mejor, las pueda conocer más, pueda tener más información, pueda acceder a todos sus estados financieros en la medida de lo posible, que sé que no van a desaparecer por más que haya una crisis. Si hablo de firma de supermercado, voy al supermercado y los productos de la empresa que yo estoy comprando están ahí. Los americanos mayoritariamente invierten en empresas cuyos productos consumen. Entonces eso te da la sensación de que más allá de los problemas que pueda haber, los ciclos económicos, más duros o menos duros, son vaivenes y a la larga, en un eje de tiempo, si vos mirás, en general en todos los mercados, lo que pasa es que en Argentina los ciclos son más extremos, lo que es la renta variable le termina ganando a todos. Claro, alguien me podría decir, lo que pasa es que nosotros somos personas de carne y hueso y no tenemos 200 años de vida, pero sabiendo elegir más o menos con cierta racionalidad las empresas y entendiendo estos comportamientos, el análisis fundamental, para decírtelo de una manera que se entienda, me calma los nervios. Porque la otra es, obviamente uno tiene que armar un portafolio diversificado. No voy a poner todos los huevos en la misma canasta. Cuando yo era chico, me acuerdo, mi viejo lo que hacía era compraba un terrenito, probablemente a muchos les debe haber pasado, compraba un terrenito para los pibes. Bueno, muchos no pueden por ahí comprar un terrenito porque tenés que desembolsar muchas cantidades de dinero, pero he conocido casos de personas que con conducta, la conducta que es importante, y con conducta y analizando un poquitito el menú de alternativas que se dispone, va separando de sus ingresos un pedacito y ahorrándolo, o para fines determinados o para un futuro. En algunos casos puede terminar hasta en una jubilación. Y esa diversificación te permite soportar, y creo que ese es el secreto de esto, si es que es un secreto, te permite soportar con algunos márgenes de cartera que pueden tener esa volatilidad, como es la renta variable, y otros que son menos volátiles y que siempre te van generando alguna rentabilidad creciente. Mira, los gestores de inversión siempre te dicen de que los porcentajes que tiene que tener cada uno de sus activos en la cartera va variando en función de la edad de los inversores. Cuando vos sos más joven, tenés que tener un mayor porcentaje en renta variable. Y a medida que te vas acercando a la edad de la jubilación, te vas acercando un poco más a la renta fija, porque es la que necesitas ese flujo de fondos para complementar tu jubilación. Pero todos te dicen 10% de liquidez. ¿Por qué 10% de liquidez? No son pesos en la mesita de luz, menos en Argentina. Es dólares, oro, euros, no sé, lo que vos puedas hacer guita de forma inmediata, pero que vos sabés que si se te produce una crisis así, mirá, tengo plata para aprovecharlo. Si vos metés todo de golpe, listo. Ahora, hay gente que tiene la capacidad, o porque les gusta, o porque cuando uno arranca en esto quiere comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender todo el tiempo. Y ahí la herramienta del análisis técnico es muy importante, porque el análisis técnico, a diferencia del fundamental, te va dando los momentum. Cuando Jorge te dice la papa está en el piso, a él se le prendieron todas las alarmas y ve volumen, ve el piso y ve que el mercado no perfora ahí y ve que se le está armando una figura y te está avisando, mira, esto funciona. Más allá de qué activo estemos hablando, vos podés hacer análisis técnico de acciones, de bono, de commodity, de lo que sea. Yo en el caso del análisis fundamental voy a estudiar la empresa A, la empresa B, la empresa C o bono X. Son complementarios, no es River y Boca. Uno te dice, mira, esta empresa es mejor que esta otra por esto, por esto, por esto. Y el análisis técnico me va a decir el momentum, en qué momento la compro y la vendo. Obviamente, la persona que está haciendo trading va a estar utilizando el análisis técnico, no tanto el análisis fundamental. Aquí hay muchos que te dicen que un inversor es un especulador empomado. Eso siempre lo escuchaba decir a Claudio, este tipo de cosas. Pero bueno, yo prefiero hacerlo, salvo raras excepciones, con
con empresas que previamente he estudiado. Y la verdad te digo que los años de conocerlas te van dando tranquilidad. Pero el tema de la diversificación es un consejo. O sea, hay cosas que yo cuento que me hubiera gustado que me las hubieran contado a mí cuando empezaba. Digamos, una de las cosas por la que estoy hablando acá contigo, por la que a veces doy muchas charlas, incluso hasta el tema de los cursos. Cuando yo empezaba en esto, la verdad, vos me agarrabas de los pies así, no se me caía una moneda. No es que ahora me sobra la plata, pero digamos, he hecho muchas cosas gracias al mercado, pero cuando yo empezaba a operar, como no tenía dinero, no me daban pelota. Es así de fácil. Y yo me acuerdo porque estuve, porque la pasé, porque estuve del otro lado, y porque en aquel momento quizás la bolsa era mucho menos popular que ahora, que tampoco es popular, pero la tecnología, el laburo que hacen ustedes de difusión del mercado, ustedes están poniendo su granito de arena para que el mercado crezca. Aunque parezca mentira, hacen mucho por esto. Y esa sensación de yo tomo mis propias decisiones, si me va bien, estoy comprando cuota de libertad, no tengo un jefe, me puedo construir, se los he dicho a mis hijos y al que puedo, hubo mucha gente que con los años me lo ha agradecido esto, estoy creando un robot que trabaje por mí. Y todos los días le voy agregando una uñeta, un dedito, o todos los meses. Le voy armando de acuerdo en función de mis necesidades, de lo que yo pueda, de mis capacidades, y por supuesto mucho de lo que yo me preocupe para que ese robot mejore. Y ese robot algún día puede terminar trabajando para mí, generándome un mejor nivel de vida. Esa es un poco la idea. Y esto, el aprendizaje, ayuda a eso. Entonces, un poco lo que pretendo es, o lo que mi desafío era, no olvidarme como yo empecé, y tratar de que si un chico que empieza de cero quiere aprender algo de esto, que no le pase lo que me pasó a mí. Yo me juré a mí mismo, es un desafío personal esto, si algún día estuviera del otro lado, darle pelota. Y siempre una de las críticas que tengo, a veces estoy hablando con chicos que recién empiezan, me dicen, ¿vos le dedicás más tiempo a una persona que no tiene un gran capital que a un tipo que tiene mucho dinero? Sí, tengo que nacer de vuelta para ser distinto, pero eso me marcó, yo no sé si es un error, pero me siento bien haciendo eso. Y esa es una de las razones por las que estoy hablando con ustedes también. Digamos, por suerte eso es así, porque, digamos, por ejemplo, en esta situación, nosotros en Clave Bursátil somos todos inversores chiquititos, las manos chicas nos llamamos, ¿no? Como en contraposición con las manos grandes, y a través de una actividad como esta, poder hablar con vos, podemos absorber de alguna manera un poquito de toda esa experiencia que vos tenés, que uno, digamos, la educación la puede adquirir, puede estudiar, leer, ahora, especialmente en cuarentena, y hay videos y hay todo, puede absorber la información, pero lo que es muy difícil de absorber y por eso necesitamos este contacto humano para hacerlo, aunque es a través de cámara, pero se siente igual, es poder hablar con gente como vos que tiene toda esta experiencia y poder escucharlos con atención y tratar de llevar lo que vos decís a la vida de cada uno de nosotros para así ir generando un sedimento de experiencias, como que potenciamos nuestra propia experiencia. Y bueno, siempre tenemos en la cabeza esta diferencia y este miedo de que en el mercado nosotros somos chiquitos y por ahí tenemos pocas herramientas o creemos que tenemos pocas herramientas y están los tiburones y los institucionales y las manos grandes, ¿no? Y sabes que en la última entrevista, hablando con Sucho sobre esto, preguntándole a él, como él es parte del sistema, ¿viste? Y él contaba que él es parte del sistema bursátil, le preguntábamos sobre las manos grandes, los fondos y estas grandes entidades que nosotros estamos siempre tratando de, los tenemos como que es el león en la selva y nosotros somos chiquitos. Él nos decía y en la entrevista, bueno, mira, pero ¿querés que te cuente que Morgan Stanley no está más, que Lehman Brothers no está más? Y dice, pero Mancuso está, Fedio está, Rubén Pascuali también está, siguen ahí. Entonces mucho mejor, decía, ser un independiente como vos, no, o las otras personas que nombró Claudio, o inclusive nosotros, que ser una mano grande. Entonces, con toda esta experiencia que vos nos estás contando, y que empezaste que te tiraban así de las patas y no te caía una moneda, y ahora sos Rubén Pascuali, me gustaría que nos cuentes, si es que podés, cuáles son las tres crisis o caídas de la bolsa que te acordás como
más grandes o más terribles. No sé si se te vienen a la cabeza tres así como muy grandes. Sí, bueno, la que te conté del 89, esa fue una de las primeras. Yo estaba empezando ahí, en realidad no me pegó tanto, pero tenía en ese momento muchos clientes que teníamos en la oficina que obviamente sí les pegó, pero de eso se recuperó rápido porque al poco tiempo vino la convertibilidad y eso fue algo muy bueno. Pero sin duda la peor de todas fue el 2001. El 2008 fue la más cercana, por la que tenemos más en la memoria. El 2001 creo que el impacto fue mayor porque el default en ese momento, primero porque fue larga, fue extensa en el tiempo, y después para que se solucionara la deuda, desde aquel día en el Congreso, donde Rodríguez Sá anunciaba el default de la deuda, pero es imborrable, vos lo mirás en YouTube y ves todos los legisladores argentinos aplaudiendo de pie en default, y más allá de que nosotros nos tocaba participar en el mercado, decías, pero cómo tanta ignorancia junta y tenías ahí a toda la plana mayor de nuestro país en ese momento, porque un default no se festeja, un default es, bueno, después impactó en toda la sociedad, la gente pensando, bueno, yo no tengo bonos, a mí no me afecta, le pegó a todo el mundo. El hecho que cuando vos trabajás en esto, te vas entrenando sin darte cuenta, primero porque te vas buscando todo el tiempo la información, y vos ves como las piezas de un rompecabezas, si pasa esto, le pega esto y le pega esto y le pega esto. La persona que está operando, tomando decisiones todo el tiempo, sea grande o chiquito, obviamente la decisión del grande impacta más porque hace más ruido, pero la ventaja del chiquito es la flexibilidad. Cuando viene un fondo grande, como decía vos, que quiere moverse para un lado o para el otro, vos lo ves. Es lo que yo te decía hace un ratito. El otro día, alguno movió una ficha. En cambio, si vos querés comprar o vender, tenés más facilidad para moverte. Sos chiquito, pero podés tener una flexibilidad que no tiene el grande. Si hay ventajas y desventajas. Es cierto que hay tiburones, pero también es cierto de que tenés gente con buena leche, esto también hay que decirlo, y gente con mala leche. Y uno tiene que estar preparado para eso. Tiene que estar preparado porque hay gente de buena leche y de mala leche, no solo del lado del mercado, sino operando a través de informaciones, acá y en el exterior. En momentos como esas crisis, yo veía, por ejemplo, en el caso del 2001, en aquel momento aparecían operadores de Bloomberg, en el canal de noticias de Bloomberg, ni que hablar cuando hubo crisis, porque me tocó vivir la del 97 sudeste asiático, 98 la de Rusia, 99 el efecto caipirinha de Brasil, y después vinimos nosotros, que por supuesto la más grande del mundo fuimos nosotros, hasta que bueno, después en el 2008 tuvimos otra más. Y nos quedábamos, cada vez que había alguna de esas crisis que eran a nivel internacional, viendo cómo abrían los mercados afuera. De hecho, ahora con el tema del COVID también lo hemos hecho. Cómo abrieron las bolsas asiáticas, cómo están los futuros del Dow, qué está pasando con China. Bueno, cuando se calma empezamos a dormir un poco más tranquilo, pero es un poco la previa a lo que sucede al otro día. Son cosas que pasan con esta profesión, con este oficio. Pero en momentos de aquellas crisis vos veías, o bueno, yo en mi caso al menos creía ver, que después hablando con otros colegas, otros operadores, tenían la misma sensación. Analistas que te aparecían en un medio tan importante como Bloomberg, con saco, corbata, muy seriamente, tipo serio, diciendo no, porque esto va a pasar tal o cual cosa, nada, te planteaban el fin del mundo. Y después te enterabas que esos tipos manejaban un fondo de inversión que se especializaba en ventas, en productos, en descubiertos. Entonces, muchas veces uno tiene que tamizar todo lo que lee y todo lo que escucha. El hecho de estar de este lado del mostrador, de estar en la cancha todos los días y de hablar con inversores que llegan a ponerte una orden de compra, una orden de venta, muchos lo hacen por sí mismo, muchas veces te da la posibilidad de preguntarle ¿y por qué? Y en ese ¿y por qué? Tenés una Biblia ilustrada, una enciclopedia ilustrada,
de cómo las cosas que se leen o las cosas que se escuchan muchas veces incide ya no en la opinión, sino en las decisiones de inversión. Y a mí me da mucha bronca, mucha calentura, cuando a veces malas informaciones, malas interpretaciones te hacen equivocar. Y a vos te costó muchísimo por ahí juntar ese dinero y te hacen vender o mal vender muchas veces, y a los 3 días subió y después escuchás comentarios porque me hicieron esto, porque lo de los inversores, porque lo que... Y a veces no viene de ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces uno tiene que tratar de entender lo que sucede y tratar de manejarlo esto de una manera más desapasionada. Y yo entiendo que todos tenemos una aversión al riesgo diferente. Hay un producto que puede ser bueno para mí, pero por ahí no puede ser bueno para vos, Martín. O por ahí sí. Hay gente que no tolera algo que se mueva demasiado, que no soporta una caída de precios más allá de determinados niveles, más allá de que puede ser una buena alternativa a trabajar con stop loss en determinadas posiciones. Digamos, hay muchos planes que uno puede hacer en su cartera de inversiones, pero uno tiene que manejarse de acuerdo a cómo es su personalidad, porque esto de las inversiones es para ayudarte a mejorar la vida, no para complicártela. ¿Se entiende? Y en algún momento te vas a encontrar en una situación límite. Dentro de los análisis de mercado tenés el análisis técnico, el análisis fundamental, pero está el análisis psicológico también. ¿Y sabes qué te dice una de las conclusiones que sacó gente que ha estudiado estos temas a fondo? Que en decisiones financieras, límites, que muchas veces a veces los mercados te ponen en situaciones financieras límites. En general, la mayoría de las personas termina tomando la peor decisión en función de sus intereses. Lo digo de vuelta, yo tengo que tomar una decisión, pero estoy en una situación límite y ese estrés que tengo hace que yo tome la peor decisión. Entonces, cuando uno se conoce y sabe cómo reacciona ante este tipo de situaciones, tiene que estar prevenido ante esto. Es decir, lo que es mejor para uno puede no ser lo mejor para otro. El trabajo de conocerse a sí mismo, si querés, te das cuenta que esto va más allá de qué compro, qué vendo, del análisis técnico, el análisis fundamental, forma parte también de esto. Esto no te lo cuenta nadie, esto lo vas viendo a medida que vas caminando. Y la otra es siempre tenemos que estar abiertos para aprender cosas. Y cuando vos llegás a una determinada tranquilidad y tenés una cartera diversificada, ahí vas a aprovechar mejor las oportunidades. Mira, yo nunca entendía por qué un tipo como Warren Buffett, que si yo tengo que tomar a alguien como ejemplo, lo tomo a él entre otras cosas porque veo los resultados que tuvo, ¿no? Warren Buffett es el que estudió con el padre del análisis fundamental, que era Benjamin Graham. Fue el tipo que lo inventó. De la década del 20 vivió la crisis del 29. Bueno, y Buffett, que empezaba en aquel momento, quería trabajar con Benjamin Graham. Y primero no lo tomó, hasta que lo dejó trabajar con él y después fue mejorando cosas. Pero una de las cosas, que hay miles de frases de Warren Buffett, que yo no le podía entender al tipo, porque digo, yo no puedo hacer esto. Dice, cuando baja el mercado yo me pongo contento. Y digo, ¿por qué? Porque puedo comprar más. Digo, yo no tengo la billetera de Warren Buffett. ¿Entendés? Entonces, bueno, esas cosas, hasta que en algún momento, en alguna oportunidad me pasó. Y digo, pero si me están llenando la cara de dedos con esto que tengo, con esto, ¿por qué me puedo poner contento? Bueno, porque voy a poder comprar, yo sé que esto va a volver a recuperar. Esa es un poco la idea. Ahora, si yo estuve comprando una empresa porque era muy barata, pero era muy barata porque tenía un montón de problemas, vino una crisis y la volteó. Yo estoy hablando de comprar buenas empresas a precios baratos. En general, y este es otro aprovechamiento que tenemos los chiquititos, yo estoy enfrente de los grandes, de los buitres, de los fondos comunes, de los bancos. Yo defiendo más al inversor individual, porque todos te quieren capturar. Y cuanto más se difunda el mercado, cuando haya más inversores chiquitos pero inteligentes, que yo asumo que así como yo estoy
contándote esto, mañana vos, con la experiencia que estás teniendo, muchos de los que te están siguiendo, hagan exactamente lo mismo y cada vez sean más una generación. No van a pasar tantos desequilibrios, muchas de las cosas que a veces pasan porque hay alguien que las exageraciones vende. No te hablo del jugador empedernido, porque eso supongo que forma parte del ser humano y lo vamos a ver siempre. Pero cuando vos tenés un mercado con una exageración, un mercado, cuando vos ves buenas empresas con precios baratos que se puedan aprovechar y alguien lo puede aprovechar en esos momentos y sabe que se va a recuperar, bueno, estamos ante oportunidades que difícilmente se puedan dar. El tema es así, cuando hay una crisis, los fondos reciben por lo general muchas órdenes de rescate y como reciben muchas órdenes de rescate, lo que tienen para vender generalmente son las acciones más líquidas o las acciones buenas. Las acciones buenas, aún en momentos de crisis, tienen demandantes. Entonces vos ves que las acciones buenas caen más que por ahí, para llevarlo al mercado nuestro. Una acción del panel general que vos decís no bajó porque no abre, porque se operaron 2.000 papeles. Pero las acciones buenas te abren todos los días. Pero por ahí te bajan más, y te bajan más por este flujo de fondos, por esta oportunidad de venta que hay, porque tienen que salir, porque tienen una masa importante de rescates. Y ahí vos, inversor chiquito, que tuviste un fondito, podés aprovecharte para comprar buenas acciones a buen precio. Y no necesariamente es porque es una mala compañía, sino porque hay una razón de flujo de fondos de alguien que está obligado a vender. Todo tiene un porqué y hay como esto, hay miles de cosas que no se pueden resumir en una charla de una hora. Nada, el ser chiquito no quiere decir que no tengamos algunas ventajas. Y lo bueno es saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y aprovecharlas. Es increíble cómo nos unís en lo que decís, la psicología del inversor con el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis de flujo de fondo. Eso está todo como mezclado como en una coctelera en lo que vos decís. Y bueno, Pero bastante es real. sí, está nutrido de todo eso, que uno cuando empieza lo estudia por separado cada cosa, pero bueno, evidentemente uno con el pasar va incorporando y va haciendo propio todos esos tipos de análisis y ya al sentido común de uno se le instalan esas maneras de pensar y da un resultado como vos nos estás mostrando en tu actitud y lo que nos contás. Y la verdad que ahora encuentro sentido porque los audios y los videos que vos mandás, o que por ahí no sé si lo mandás vos, pero los haces y la gente los empieza a mandar, son tan buenos y son tan solicitados por todos, porque sos muy conocido bastante por eso, por tantas cosas que hiciste, pero para los más chicos y los más nuevos en la bolsa, son muy cotizados y codiciados tus análisis, porque en un minuto o dos, después de un día que pasaron un montón de cosas y lo tenés un bombardeo de información internacional, nacional, de índole económica, de índole política, de la índole que sea, vos decís, bueno, hoy pasó esto, y por ende tal cosa. Y es, claro, bueno, yo no lo hubiera podido sintetizar así, pero bueno, evidentemente en vos fueron madurando todas estas técnicas y conocimientos y entonces, bueno, tenés esa aptitud. Y por todo eso es que, y entrando en la fase final de este encuentro, me gustaría preguntarte ahora, tema que nos encuentra y que nos atañe al mercado y al país. Tema de la renegociación de la deuda, ¿no? No te voy a preguntar si arreglan, si no arreglan, ya sabemos que no sabemos eso, pero sí me gustaría preguntarte, y con toda la experiencia que vos tenés de haber pasado por tantas crisis y de tantos buenos momentos como el que contaste a partir del año 92 y demás, ¿realmente crees que puede haber un antes y un después en el mercado de Argentina a partir de la renegociación de la deuda? ¿Y por qué? Digamos, ¿qué pasaría si sale bien? ¿Qué pasaría financieramente? ¿Qué te imaginás en base a lo que ha pasado en otros episodios? Mira, yo creo que es no solo, yo te puedo contar lo que pienso, y quizás está muy teñido lo que pienso con lo que quiero que pase. Y obviamente todo el mundo quiere que salga bien, pero me parece que acá lo que vale mucho es la experiencia que han tenido los que tienen que realmente tomar las decisiones para resolver el tema de la deuda. Por lo que creo que va a terminar saliendo bien si es que aprovechan este tipo de decisiones y no llegamos por alguna cosa
de último momento o por un tema de mala praxis o por un tema de ideología. Ojalá que no pase esto y prive el tema de la experiencia por el bien del país, ¿no? Ni siquiera la bolsa acá está en un segundo o tercer plano. En definitiva, si le va bien a la bolsa quiere decir que le está yendo bien a la economía, y si le va bien a la economía quiere decir que nos está yendo bien a todos nosotros. En el fondo siempre digo, una de las cosas que tenemos con el mercado es, tenemos la celeste y blanca puesta en el pecho. Siempre digo, somos argentinos no solo cuando juega la selección, acá estamos, cuando vos comprás acciones de Argentina y sin hacer una cosa sectorial, estás apostando por tu país. Yo sé que la mayoría de los argentinos, por una cuestión de lo que pasó toda la vida, de seguridad, vamos y compramos dólares. Pero a veces me da mucha bronca, porque en vez de apostar por Argentina, y alguien me diría, sí, pero yo, ¿sabés qué? Apostando por Argentina me fundí 200.000 veces. Tienen razón. El tema es que esperemos que la historia sea diferente. Ya nos comimos muchas piñas por hacer las cosas mal. Entonces, en el fondo también, por eso te decía, hay una expresión de deseos. Ojalá que esta vez salga bien. Yo creo que por estas cosas, por lo horrible que sería si no sale bien, más por, si querés, si quisiera pensar mal, pienso que por el espanto más que por la necesidad, aunque pienso que pensando así, seriamente pensamos para adelante en el país, el tema de la deuda es una bisagra porque despeja durante muchos, hay que ver cómo sale el acuerdo, pero por lo menos por algunos años, ese peso del endeudamiento y puede dar la posibilidad de que faltan cosas. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Quiero aclarar esto. Condición necesaria, pero no suficiente. Pero necesaria. O sea, si no sale, estamos en el horno. Necesaria. Entonces ahí se abre un abanico de posibilidades que hasta ahora no la teníamos. Parate en diciembre del 2019 y mirás todo lo que tenías por delante con los vencimientos que no lo vamos a pagar, que la hiperinflación, que ya estamos en junio, todavía no viste la hiperinflación, estamos pensando que si salimos de la deuda, vi, no sé, pronóstico del dólar, de lo que vos quieras, a pesar de que ha subido mucho. Tema dólar. 2018, récord de suba del dólar, nada subió como el dólar. 2019, récord de suba del dólar, nada subió como el dólar. 2020, mayo de 2020, nada subió como el dólar. Bueno, anda a la historia argentina y fíjate cuántos años tenés de que pase eso durante tanto tiempo. En algún momento, cuando hubo las grandes devaluaciones, en el 89 que pasó el dólar a 10.000 y después le sacaron los 4 ceros, tuviste el 1-1 durante casi una década. En el 2001, que salimos de la convertibilidad, tocó 4 pesos y después cayó a 3, 3.20, 2.80 y lo tuviste durante muchos años. Bueno, ahora creo que fue un periodo mucho más extenso que todos esos, con una explosión en suba de dólar, y esperemos, por Dios, que se hagan las cosas bien si sale el tema de reestructuración de deuda. Y a partir de todo este cuadro de cosas, es posible que si se ordena un poco, que se ordena un poco es lo que todos sabemos, no me quiero meter en tema político, pero más o menos ordenar las cuentas públicas, hay un espacio para que Argentina pueda salir adelante. Si despejamos el tema de la deuda y recreamos esa, y ahora tenemos las condiciones como para mejorar, el nivel de caída que tuvimos, porque también hay que decirlo, en muchas variables, y dentro de esas variables la tenemos a contramano de lo del dólar, los precios de los activos argentinos, es como un enorme resorte, que lo tenés muy comprimido, muy comprimido. Merval de 400, Merval de $400, y lo vimos en 280 hace 15 días atrás. El mínimo en el 2008 fue $250. En el 2018, enero del 2018, ese Merval tocó $1.800. Vuelvo, estamos en 2020, 400. Yo te hablé de un récord de la bolsa de $900 el 2 de junio de 1992. Estamos en 2020. ¿Querés que te diga más cosas? Me acuerdo, lo miraba los otros días, porque a veces, porque somos bolseros, guardamos papeles que ya mi mujer me los tira. En el 97-98, en la crisis de Rusia, el Merval andaba entre 380 y $400. 1997. Yo pregunto, pero Argentina, te van a decir, Argentina tiene su problemática, la macro. ¿Cuánto valía una propiedad en dólares
hace 10, 15 años atrás y cuánto vale ahora. Muchísimo más. Y las empresas también son activos. Las empresas también tienen activos. ¿Cuál es la razón por la que unos valen una cosa y el otro? Y no estoy hablando de empresas fundidas. Entonces, hay una subvaluación clara y evidente. ¿Y por qué? Porque estamos claramente subinvertidos y porque no estamos viendo el futuro para adelante. Los precios no son estos. Así que respondiendo a tu pregunta, no quiero generar falsas expectativas porque estoy lejos de eso. Yo creo que si se hacen las cosas bien, si podemos pasar esta barrera de la deuda, que creo que no estamos tan lejos, pero no es fácil de solucionar. Ojo, no es fácil de solucionar. Hay espacio para que las recuperaciones sean muy grandes, como pasó en el 2001 y como pasó en el 2008. Después del 2008, para hacer la más corta, uno lo puede ver, estos son números, son estadísticas, 2009 y 2010 la bolsa subió 90% y 112%, 2 años subsiguientes. Pero bueno, esta historia se está empezando a escribir. Lo bueno es que hoy, estando parado acá, ya nos comimos la piña. Entonces, bueno, ahora es como que la estamos mirando ya de... ¿Sabes cómo veo este tema de la deuda? La primera reacción va a ser, no nos caímos al abismo. Yo creo que esa es un poco la buena noticia. No nos caímos al precipicio. Vamos a ver ahora si podemos escalar la montaña. Eso es un trabajo que viene después. Hoy leía declaraciones, no me acuerdo en qué medio, del presidente. El título me gustó, porque era un poco lo que te estoy diciendo, pero lo dijo el presidente, no lo dijo Rubén Pascuali. Hay una posibilidad de un crecimiento muy grande de la economía si solucionamos el tema de la deuda. Entonces vos ves ahí está la intención de, después veremos cómo se hace, si lo solucionamos o no lo solucionamos, pero desde el punto de vista de los activos, que es lo que más sigo, lo que veo a lo largo de muchos años, la verdad es que lo que tenemos para adelante, Martín, no tengo madera para tocar, pero creo que vamos a ver cosas que nunca vimos antes en cuanto a recuperaciones. Ojalá no me equivoque, por el bien de nuestro país. Espero que otros condimentos, no, y acá hablo de política, de ideología, de cosas que pueden pasar, no puedan arruinar esto. Pero si todos tiramos para el mismo lado, más allá de cómo piense cada uno, respetando a todo el mundo y pensando en el bienestar de nuestro país, yo creo que tenemos un camino por delante más que interesante. Vi la nota que decís que Alberto Fernández dijo eso y bueno, me acordaba cuando lo estabas contando. Y bueno, un poco sintetizando y pasando en velocidad rápida todo lo que fuiste y fuimos hablando en este encuentro, te quiero hacer la pregunta de la conclusión final. Entonces, recordemos, estamos hablando con Rubén Pascuali, que empezó sin un mango, por así decir, en el mundo de la bolsa, siendo contador y trabajando primero en una parte de YPF y así llegó a la bolsa, a un agente de bolsa y así fue pasando por un montón de crisis que acabas de contar, épocas de oro, grandes subas, grandes bajas. Y ahora en el 2020, en esta situación en la que vos nos contás un patrón que suele pasar en cada crisis, más o menos de una depuración o una destrucción y después una subida, que puede llegar a pasar o no. Entonces, si vos tuvieras que hablarle al Rubén ese del principio, contador, que ahora en realidad está en los zapatos de todos los que están viendo esto, muchos de los que estamos viendo esto, inclusive yo y toda la gente de la comunidad de clave bursátil, de cara a algo que puede llegar a pasar o no, pero puede llegar a pasar de un crecimiento de esa dinámica que tiene Argentina de irse al tacho y después resurgir y volver a irse al tacho. Si estamos casi tal vez en la orilla de un momento de que pueda resurgir Argentina, ¿qué le dirías a ese Rubén inicial de 26 años que ahora está en la piel de tantos otros inversores jóvenes de acá para esta situación que nos depara? Si yo me estuviera hablando a mí mismo a los 26 años, ojo, subrayo 26 años, porque no es lo mismo 26 que más alto. Fíjate lo que hacen los dueños de las compañías. Pones toda la guita ahí. Aprovecha este momento porque es único. Busca buenas compañías. No te inves, trabajá como un inversor. Mirá las buenas compañías, las que vos estés seguro que van a seguir estando de acá 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Fíjate, mira, había un gran periodista de bolsa, el mejor periodista de todos los tiempos, que era Carlos Fontana,
que escribía en ámbito financiero. Y él decía que hay que comprar, no me acuerdo si eran los ciervos cuando son venados y venderlos cuando ya son grandes. Bueno, acá estamos en una situación igual. Yo creo que hay muchísimas oportunidades que no las vamos a volver a ver por mucho tiempo si es que hacemos las cosas bien. Entonces creo que es un momento de oro para apostar por las acciones argentinas. Y no quiero, ¿sabes? Yo digo esto hablándome a mí mismo, no le quiero vender nada a nadie, es lo que yo haría, más lo que yo hago a esta altura del partido. A los 26 años. Si fuera más grande, estaría hablando de diversificación y de montones de otras cosas. Pero me parece que hoy el potencial está ahí. Me parece que donde se puede hacer grandes diferencias. Fíjate esta semana la bolsa subió 19%, el dólar subió 2%, y la semana anterior viene pasando exactamente lo mismo. Y sabes, mira, te voy a anticipar el futuro. Sabes, el que no es bolsero, el que no ve esto, el que no vivió todas estas cosas, porque es difícil a veces, yo lo cuento en primera persona, y cuando a vos no te pasan las cosas, es más jorobado asimilarlos, porque el tema del riesgo existe, el tema de la aversión al riesgo existe, y esto no quiere decir que esté mal, de vuelta, esto hay que adaptarlo a cada persona en particular. Pero en general yo lo que veo es que los inversores extranjeros muchas veces me parece ver que apuestan más por Argentina que los propios argentinos. De hecho, muchas veces veo, y sería un buen trabajo para hacerlo si alguien tiene el tiempo de hacerlo, ver los titulares de los diarios, los comentarios y lo que pasó después ese mismo día en el mercado. Y ahí te das cuenta y te sale clarito esto que te quiero decir y cómo esto afecta y a veces hace equivocar a la gente. A veces vos ves un sentimiento claramente negativo por el mercado y arranca el mercado americano que empieza media hora antes en esta época del año y arranca fuerte para arriba, los ADRs argentinos, y se da vuelta todo. Y después vas viendo a lo largo del día cómo los comentarios van mutando, van cambiando, se van adaptando a la realidad. Pero el que tiene que tomar la decisión está en la primera fila, tiene que estar tomando decisiones en función de otro tipo de elementos. A este tipo de cosas me refiero. Entonces, esas cosas hacen que uno tenga que tomar otro criterio para tomar decisiones. Y ese otro criterio es tratar de alguna manera de tener una idea del valor de los productos que estamos comprando. El análisis fundamental justamente lo que hace es tratar de que vos puedas mensurar el valor de una compañía, acercarte de alguna manera a ver el valor que tiene una compañía. Lo que ves todos los días es el precio al cual el mercado te lo compra, te lo vende. Y cuando vos ves que ese valor y te convenciste de que ese valor está mucho más arriba, bueno, ahí es donde está la oportunidad. Es cuando Jorge por ahí en algún momento te dice la papa está en el piso. Bueno, yo te digo, mirá, esto vale mucho más de lo que está cotizando en el mercado. Entonces, lo que yo le diría a la gente que puede hacerlo, miren, en este momento hay una disociación muy grande entre precio y valor. Si hacemos las cosas medianamente bien y si llegamos a salir, hay una enorme posibilidad de que esos precios que hoy vemos se acerquen al valor. Y ahí va a venir la otra cosa que es la más difícil, que va a ser la venta, el momento de la venta, ¿no? Porque cuando los precios superan el valor, que algunas veces pasa, que es el momento de la codicia, eso seguramente en algún momento lo vamos a hablar en el curso, la codicia y el miedo. Es mucho más fácil comprar que vender. Es muy difícil vender. Esto también habla de nosotros, de conocernos a nosotros mismos. A mí me ha resultado siempre mucho más fácil comprar que vender, pero a veces hay que vender. Ahora, hoy estamos en el momento de la compra, no de la venta. Bueno, espectacular como nos hablas de lo que nosotros generalmente vemos a partir del análisis técnico, pero desde el punto de vista del análisis fundamental. Y bueno, me llevo como tarea para el hogar identificar esto de las empresas que realmente
valen y que van a seguir y que no se van a destruir o que al menos se ven más sólidas. A veces el análisis fundamental a uno que entra en la bolsa le asusta porque tiene como palabras difíciles y te intimida, te hace pensar que tenés que ser un contador o algo así. Pero bueno, afortunadamente y en el espacio este pequeño del pequeño inversor, tenemos a gente como Rubén que generosamente es como un libro abierto este tema. Y aparte, bueno, tanto cualquiera de nosotros puede capacitarse con Rubén en tema de análisis fundamental. Él tiene una gran labor docente, incluso dentro de Clave Bursátil, si a ustedes les interesa aprender sobre el análisis fundamental, digamos, está el curso de análisis fundamental con Rubén. Así que, bueno, los invitamos a todos a entrar a la página clavebursátil.com y ahí lo van a poder encontrar. Y bueno, Rubén, espectacular todo lo que dijiste. Me llevo mucho entusiasmo y ahora quiero identificar cuáles son las empresas que vos dijiste, las líderes, que son las que tienen que vender los fondos cuando venden, porque son las que tienen más liquidez. Espectacular dato que me diste de flujos de dinero, que no lo había pensado y eso viene de tu experiencia, y también de identificar cuáles son las empresas fuertes de Argentina cuyos precios están subvaluados respecto del valor verdadero de la empresa. Y bueno, nosotros en el análisis técnico podemos ver solo el precio y el volumen, pero no sabemos, digamos, la situación de la empresa. Así que ahí análisis fundamental. Y a perderle el miedo a eso, de la mano de gente muy capacitada y con una gran don, digamos, didáctico y pedagógico como vos. Así que, bueno, Rubén, te agradezco muchísimo por esta charla, es muy enriquecedora y la vamos a tener disponible a partir de esta semana y para siempre, como todas las charlas de Clave Bursátil en el canal de YouTube de Clave Bursátil. Así que, bueno, Rubén, muchísimas gracias por todo. No sé si querés dejarnos alguna conclusión o saludo final y te dejamos tu sábado en paz. Bueno, simplemente agradecerte, Martín, esta oportunidad que me das un poco para llegar a gente que está haciendo sus primeros palotes. Siempre lo que digo es, en este negocio, cuando uno se transforma en un inversor, cuando uno va haciendo su robot, como mencionábamos en algún momento, como me gusta mencionarlo, lo que subyace detrás de todo esto es la idea de libertad. Vos querés tener tu propio negocio, pero naciste, como fue en mi caso, en una familia donde no venís de gente de dinero. No es que no tenés oportunidades. Se puede, uno estudiando, trabajando, teniendo una conducta, empezando a armarse su propia cartera de inversiones, puede generar la posibilidad de que eso en algún momento vaya reemplazando paulatinamente tu trabajo. Y cuando uno empieza a caminar por este sendero, se da cuenta que siempre hay una cosa más para aprender. Bueno, lo bueno de esto es que el artífice de tu futuro sos vos mismo. Y lo que yo te quiero decir, después de muchos años de estar trabajando en esto, es que se puede, pero depende de vos. Se puede. Eso es lo que quiero que les quede como mensaje, que trabajando, estudiando, no se necesita ser un Einstein. Se puede, y muchas veces el sentido común a veces puede reemplazar el conocimiento puntilloso de un tema. Como decía Costolani, no hay que saberlo todo, hay que entender lo que está pasando. Bueno, yo lo que trato de hacer es un poco transmitir eso todos los días para tratar de explicar y aportar mi granito de arena. Y cuanto más seamos haciendo esa tarea, como hacen los muchachos de Clave Bursátil, vamos a contribuir a tener un mejor mercado. Gracias. Excelente mensaje. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, así te dejamos que continúes y que tengas un sábado en familia y que puedas tener paz, porque el lunes seguro vamos a estar todos de nuevo locos. Así que, Seguro. bueno, Rubén, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Y gracias a todos por ver este encuentro con Rubén Pascual y en el canal de YouTube de Clave Bursátil.